Debajo de la realidad de todos los días hay un mundo imponente, donde gran parte de lo que percibimos del universo está mal. El físico y autor de bestsellers Brian Greene lo lleva a un viaje que dobla las reglas de la experiencia humana. ¿Por qué nunca vemos los hechos desarrollarse en el orden inverso? Según las leyes de la física, esto puede suceder. Más allá del cosmos. Odisea del espacio. Pensamos que nuestro mundo está lleno de cosas, como edificios y autos, autobuses y gente. Y en ningún lugar es más evidente que en una ciudad ajetreada como Nueva York. Pero alrededor de las cosas que conforman nuestro mundo diario, hay algo igual de importante, pero mucho más misterioso. El espacio, en donde existen todas estas cosas. Para comprender lo que digo, detengámonos un momento e imaginemos. ¿Y si quitáramos todas estas cosas? Me refiero a todo. La gente, los autos y edificios, y no solo las cosas de la Tierra, sino la Tierra misma. Y si le quitáramos todos los planetas, estrellas, galaxias, y no solo lo grande, sino cosas diminutas, hasta el último átomo de gas y polvo. Y si lo quitáramos todo, ¿qué quedaría? La mayoría diríamos que nada, y estaríamos en lo cierto. Pero extrañamente, también nos equivocaríamos. Lo que queda es un espacio vacío, y parece ser que el espacio vacío no es nada. Es algo. Algo con características ocultas tan reales como todas las cosas de nuestra vida cotidiana. De hecho, el espacio es tan real que se puede doblar. El espacio se puede retorcer. Y se puede rizar. Tan real que el espacio vacío en sí ayuda a darle forma a todo el mundo que nos rodea y forma la mismísima tela del cosmos. No se puede entender nada del mundo a menos que entiendas el espacio. El mundo es espacio con cosas dentro. No solemos estar muy conscientes del espacio, pero los peces tampoco están conscientes del agua y están en ella todo el tiempo. El espacio no es nada en realidad. De hecho, tiene muchas cosas dentro. Cuando la mayoría nos imaginamos el espacio, pensamos en el espacio exterior, un lugar muy, muy lejano. Pero el espacio, en realidad, está por todos lados. Es el elemento más abundante del universo, incluso de las cosas más pequeñas, como los átomos. El ingrediente básico de usted, de mí y de todo lo demás que vemos en el mundo que nos rodea. Incluso ellos son casi completamente un espacio vacío. De hecho, si se quita todo el espacio dentro de todos los átomos que conforman la piedra, el vidrio y el acero del edificio del Empire State, quedaría un pequeño bulto de más o menos el tamaño de un grano de arroz, pero que pese cientos de millones de kilos. El resto es solo espacio vacío. Pero, ¿qué es exactamente el espacio? Así es como el padre de la ciencia moderna se imaginó el espacio, como un escenario vacío. Para Newton, el espacio era el marco de todo lo que sucede en el cosmos. El espacio dentro del cual el drama del universo se desarrolla. Y el escenario de Newton era pasivo, absoluto, eterno e inmutable. La acción no podía afectar el escenario, y el escenario no podía afectar la acción. Al imaginarse el espacio de este modo, Newton pudo describir el mundo como nunca nadie lo había hecho. Su escenario inmutable le permitió comprender casi todo el movimiento que vemos a nuestro alrededor. Leyes de cesión que pueden predecir de todo.
desde el modo en que las manzanas caen de los árboles, hasta el camino que la Tierra da alrededor del Sol. Estas leyes funcionan tan bien que aún las usamos para las cosas que hacemos hoy, desde lanzar satélites hasta aterrizar aviones. Y las leyes, todas, dependen de una idea radical: que el espacio es real. Aunque no se puede ver, ni oler, ni tocar, el espacio es suficientemente real como para ser un punto de referencia de algunas clases de movimientos, como esa patinadora. Newton diría que cuando gira sus brazos, se abren porque gira con respecto a algo, y ese algo es el espacio en sí. Los filósofos han debatido la naturaleza del espacio por un tiempo muy largo. Lo que hace Newton es dar vuelta a los términos del debate, y así, esencialmente, nace la ciencia moderna. El escenario de Newton fue un gran éxito. Disfrutó de la atención por más de 200 años. Pero en las primeras décadas del siglo XX, una nueva serie de ideas surgió y sacudió el escenario de Newton hasta la base. Eran ideas propuestas por un empleado joven que trabajaba en una oficina de patentes suiza. ¿Su nombre? Albert Einstein. Einstein creció a fines del siglo XIX, el nacimiento de la era de la electricidad. La energía eléctrica estaba encendiendo la ciudad, haciendo surgir todo tipo de tecnologías que Newton jamás hubiera podido imaginar. Todos estos desarrollos llegan a algo que cautivó a Einstein desde que era niño: la luz. No los focos y las lámparas, sino la naturaleza de la luz en sí. Y tenía una fascinación con un rasgo particularmente raro de la luz: su velocidad, que llevaría a Einstein a cambiar la imagen del espacio de Newton. Para ver cómo, demos un paseo. En este momento estamos viajando a unos 32 kilómetros por hora. Para ir más rápido, lo único que debe hacer el conductor es pisar el acelerador. Y la velocidad del taxi cambia. Uno puede sentir ese cambio, pero también puede verlo en el velocímetro del taxi o en uno de esos carteles de velocidad de radar. De acuerdo, ya puede frenar. Pero ahora imaginen que en lugar de medir la velocidad del taxi, tiene un cartel de radar que mide la velocidad de la luz que sale de los faros. Ese cartel mediría la luz viajando a unos imponentes 1080 millones de kilómetros por hora. Ahora, cuando el taxi comienza a moverse, uno pensaría que la velocidad de la luz aumentaría en igual proporción que la del auto. Después de todo, uno pensaría que el taxi en movimiento le daría a la luz un empuje más. Pero sorprendentemente, eso no es lo que sucede. Nuestro cartel de radar, o cualquier medida de la velocidad de la luz, siempre detectará la luz viajando a 1080 millones de kilómetros por hora. Ya sea que el taxi se mueva o no. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que todas las medidas de la velocidad de la luz siempre den el mismo resultado? Si corres hacia una pared, se te acerca más rápido que si te quedas quieto con respecto a esa pared. Pero eso no sucede con la luz. La velocidad de la luz es la misma para todos. Es extraordinario. Así le dio sentido a Einstein a este extraordinario rompecabezas. Sabiendo que la velocidad es solo una medida del espacio recorrido por algo en determinado tiempo, Einstein propuso una idea realmente sensacional: que el espacio y el tiempo podían trabajar juntos, ajustándose constantemente por la misma cantidad. Así que no importa cuán rápido pueda uno moverse, cuando se mide la velocidad de la luz, siempre resulta ser 1080 millones de kilómetros por hora. Para respetar esa cualidad absoluta de la luz, el tiempo debía dejar de ser absoluto, el espacio debía dejar de ser absoluto. Ambos debían volverse relativos para agitarse entre sí. Si el hecho de que el tiempo y el espacio sean flexibles resulta poco familiar, es solo porque no nos movemos tan rápido en la vida diaria como para verlo en acción. Pero si este taxi pudiera moverse casi a la velocidad de la luz, los efectos ya no podrían ocultarse.
Por ejemplo, si estuvieran en una esquina cuando yo pasara a la velocidad de la luz, verían que el espacio se ajustaría. Así que mi taxi parecería tener solo centímetros de largo. Y también oirían que mi reloj marcaría el tiempo muy lentamente. Pero, desde mi perspectiva dentro del taxi, mi reloj funcionaría normalmente y el espacio aquí dentro parecería igual que siempre. Pero cuando observo fuera del taxi, vería que el espacio se ajustaría salvajemente, todo para mantener constante la velocidad de la luz. Así que con Einstein, el tiempo y el espacio ya no son rígidos y absolutos, sino que se unen dinámicamente, formando una entidad única, a la que llamaron espacio-tiempo. En las manos de Albert Einstein, esta nueva imagen del espacio resolvería un profundo misterio que tenía que ver con la fuerza más familiar del cosmos: la gravedad. Newton sabía que la gravedad es una fuerza que atrae a los objetos entre sí, y sus leyes predijeron el poder de esta fuerza con fantástica precisión. Pero, ¿cómo funciona en realidad la gravedad? ¿Cómo hace la Tierra para arrastrar a la Luna a través de cientos de miles de kilómetros de espacio vacío? Se comportan como si estuvieran sujetadas entre sí por una especie de cuerda invisible, pero todos saben que eso no es cierto. Y las leyes de Newton no daban ninguna explicación. Einstein vio que ningún parche podría arreglar la gravedad newtoniana. Debía inventarle un mecanismo. Debía comprenderlo. Luego de cavilar sobre este problema por más de 10 años, Einstein llegó a una asombrosa conclusión. El secreto de la gravedad recaía en la naturaleza del espacio-tiempo. Era incluso más flexible de lo que se había dado cuenta previamente. Podía estirarse como una tela. Este fue un quiebre realmente radical de Newton. Piensen en esta mesa como el espacio-tiempo, y piensen en estas bolas como objetos en el espacio. Si el espacio-tiempo fuera bien plano, como la superficie de esta mesa, los objetos viajarían en línea recta. Pero si el espacio es como una tela que puede estirarse y doblarse, pues esto puede parecer un poco extraño, pero observen lo que sucede si pongo algo pesado en una tela elástica de espacio-tiempo. Ahora, si vuelvo a tirar, la bola viaja a lo largo de una hendidura en la tela que crea el objeto más pesado. Einstein descubrió que así es como funciona la gravedad en realidad. Es la hendidura del espacio-tiempo causada por los objetos dentro de él. En otras palabras, la gravedad es la forma del espacio-tiempo en sí. La Luna se mantiene en órbita, no porque es atraída hacia la Tierra por una fuerza misteriosa, sino más bien porque recorre una curva en la tela del espacio-tiempo que es creada por la Tierra. Con Einstein, el espacio se hizo no solo real, sino flexible. Así que de pronto el espacio tenía propiedades, el espacio tenía curvatura, de pronto el espacio tenía una geometría flexible, casi como una hoja de goma. Abre un modo completamente nuevo de pensar en la realidad que describe al universo entero. Einstein se convierte en Einstein por esa observación. Donde Newton veía un espacio pasivo, Einstein lo vio como dinámico. Estaba entretejido con el tiempo y dictaba cómo se movían las cosas. Así que, después de Einstein, ya no se puede pensar en el espacio como un escenario estático. Es un actor e interpreta un rol principal en el teatro cósmico. Ahora, una cosa es considerar al espacio dinámico, activo y flexible como una tela. Pero, ¿realmente lo es? ¿Es solo una metáfora? ¿O realmente describe lo que es el espacio? Bien, la teoría de Einstein predice que un modo de averiguarlo sería hacer un viaje al borde de un agujero negro. Los agujeros negros son estrellas colapsadas.
enormes objetos prensados a una fracción de su tamaño original. La gravedad a su alrededor es tan fuerte que, según la matemática de Einstein, un agujero negro que gira puede literalmente arrastrar al espacio con él, retorciéndolo como un trozo de tela. El agujero negro más grande está a trillones de kilómetros de distancia. Esto hace que sea muy difícil poner a prueba esta teoría. Pero a fines de los años 50, un físico llamado Leonard Schiff comenzó a buscar una manera de poner a prueba las ideas de Einstein acerca del espacio más cerca de casa. Schiff se inspiró en algo en lo que solemos pensar como un juguete de niños: un giroscopio. Pensó que si el espacio realmente se retorcía como una tela, el giroscopio podría permitirle detectarlo. Era una idea extraña, y se desarrolló en un lugar extraño. La piscina de la Facultad de Stanford. Aquí, en 1959, Schiff se encontró con dos colegas, William Fairbank y Bob Cannon. Estaba emocionado con un anuncio que había visto de un giroscopio de alta tecnología. A pesar de que lucía diferente, funcionaba del mismo modo que el juguete. En ese momento, los tres decidieron lanzar un aparato como este a la órbita alrededor de la Tierra. Normalmente el eje de un giroscopio apunta a una dirección fija. Pero si la Tierra realmente está arrastrando el espacio, el eje del giroscopio sería arrastrado con él, cambiando su orientación de modo que podría medirse. Era un plan brillantemente sencillo. Solo había un problema. La teoría de Einstein dice que la rotación de la Tierra retuerce el espacio en una cantidad pequeña. Una cantidad tan pequeña que sería como intentar medir el diámetro de una moneda desde 100 kilómetros de distancia. El equipo pasó más de 2 años intentando resolver cómo realizar una medición así de precisa. Finalmente diseñaron un plan para adjuntar 4 giroscopios que flotaban libremente a un telescopio que apuntaba a una estrella distante. Si el espacio se retuerce con el tiempo, los giroscopios ya no apuntarían a la estrella, ya que quedarían atrapados en la espiral del espacio. Y en 1962 le pidieron un subsidio a la NASA, solicitando cerca de $1 millón, por lo que luego se llamaría Gravity Probe B. Los miembros del equipo pensaron originalmente que el proyecto llevaría unos 3 años. Eran un poco optimistas. Con un equipo cada vez más grande, Gravity Probe B se convirtió en uno de los experimentos más largos de la historia. Se pasaron década tras década intentando realizar la visión original, que significaba lanzar un telescopio al espacio y construir giroscopios que estuvieran entre los objetos más sofisticados que se hayan creado. La tecnología era aterradora. Era como la zanahoria delante del burro. Como si siempre estuviese a 5 o 10 años de distancia de poder hacerse. Y estuvo a 5 o 10 años por unos 35 años. Consumiendo más de 4 décadas y $750 millones, el proyecto fue cancelado por la NASA 9 veces. Finalmente, en abril de 2004, el equipo se reunió para observar el lanzamiento. 3, 2, 1 y despegue. De los 3 hombres que se sentaron al lado de la piscina en 1959, solo uno estaba vivo para verlo. Y allí estábamos, mirándolo. Es un momento increíblemente emocionante. Es una experiencia conmovedora. Fue impecable. 10.000 cosas no salieron mal. Durante más de un año, Gravity Probe B orbitó la Tierra, mientras un equipo monitoreaba nerviosamente cada movimiento, intentando ver si la Tierra realmente retorcería el espacio. Finalmente los datos comenzaron a llegar. Y había un problema. Los giroscopios estaban experimentando un pequeño temblor inesperado. Y despejar los datos costaría millones. Con fondos que se agotaban, parecía que casi medio siglo de trabajo estaba por irse por la borda. Luego, cuando casi todo estaba perdido, 2 fuentes de financiamiento adicional surgieron.
el hijo del miembro original del equipo, William Fairbank, hizo una donación privada. Y Turki Al-Saud, un miembro de la familia real saudita, con un título de aeronáutica de Stanford, organizó un subsidio importante. A lo largo de los siguientes 2 años, el problema con los datos se resolvió, revelando que el eje de los giroscopios cambiaba casi la misma cantidad exacta que se predecía según las ecuaciones de Einstein. Creo que es la primera vez que se puede ver el efecto de Einstein, su desviación, a simple vista. Este experimento da la evidencia más directa jamás hallada de que el espacio es algo real, una entidad física como una tela. Después de todo, si el espacio fuera nada, no habría nada que retorcer. Pero al mismo tiempo en que Albert Einstein investigaba el espacio en la escala más grande, otro equipo de físicos investigaba el universo en escalas extremadamente diminutas. Y allí encontraron un reino completamente inexplorado, donde la imagen del espacio de Einstein no estaba por ningún lado. Para ver de lo que hablo, imaginen que se pudieran encoger millones de veces más pequeños que su tamaño actual. Este es el reino de los átomos y las partículas subatómicas, los bloques fundamentales de construcción de todo lo que podemos ver. Y cuando se llega a este tamaño, el mundo juega con una serie de reglas completamente diferentes, llamadas mecánica cuántica. Según estas reglas, incluso si se intenta quitar cada último átomo y partícula, uno hallaría que el espacio vacío aún está lejos de estar vacío. De hecho, está rebosante de actividad. Las partículas constantemente entran y salen de la existencia. Erupcionan de la nada. Rápidamente se aniquilan unas a otras y desaparecen. A pesar de que la teoría predecía esto, no fue hasta 1948 que un científico llamado Hendrik Casimir sugirió que incluso si no podemos ver estas partículas, deberían provocar que el espacio vacío hiciera algo que sí pudiéramos ver. Predijo que si se toman 2 placas de metal normales y se colocan extremadamente cerca, digamos que más cerca que el grosor de una hoja de papel, las partículas con ciertas energías serían excluidas porque de algún modo no entrarían entre las placas. Con más de esta actividad frenética fuera de las placas que adentro, Casimir pensó que las placas estarían unidas por lo que solemos considerar espacio vacío. Y unos años después, cuando se hizo el experimento, se probó que Casimir tenía razón. En el espacio vacío las placas se empujaban. Así que en escalas atómicas el espacio vacío no está vacío. Está tan inundado de actividad que puede obligar a los objetos a moverse. Y hoy, la búsqueda para comprender el espacio en la escala más pequeña continúa con uno de los experimentos científicos más caros de la historia. Esto es CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Ginebra. Y aquí, enterrado a más de 50 metros bajo tierra, está el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador más poderoso del mundo. Con un precio de unos 10.000 millones de dólares, acelera las partículas subatómicas a más del 99,99% de la velocidad de la luz y las estrella unas contra otras. En las lluvias de restos producidas por estas colisiones, científicos en lugares como estos han descubierto todo un zoológico de partículas extrañas y exóticas. Y en este momento, están persiguiendo a una de las más elusivas. Una partícula considerada esencial para darle forma a todo, desde los átomos de nuestros cuerpos hasta las estrellas más distantes. Si se halla esta partícula, redefinirá nuestra imagen del espacio y cumplirá con una búsqueda que comenzó hace más de 40 años. Todo comenzó en 1964, cuando un joven físico inglés llamado Peter Higgs sugirió algo acerca del espacio que era tan radical que casi lo lleva a la ruina. Me dijeron que decía tonterías, que no podía tener razón. Así que claramente no habían comprendido lo que estaba diciendo.
Higgs y algunos otros luchaban con un problema que se resume en esto. Las partículas fundamentales del universo contienen todas diferente cantidad de masa, que solemos creer que se trata del peso. Sin masa, estas partículas nunca se combinan para formar los átomos familiares que conforman todas las cosas que vemos en el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué crea la masa? ¿Y por qué diferentes partículas tienen diferentes masas? Por más que lo intentaran, nadie había podido responder esta desconcertante pregunta. Luego, un fin de semana, después de caminar en las afueras de Edimburgo, Higgs tuvo una idea particular. Usando la matemática, imagina el espacio de una nueva manera, como un océano. Las partículas están sumergidas en este océano y aumentan de masa a medida que se mueven dentro de él. Para ver cómo funciona esto, piensen en la masa de una partícula como la fama de un actor. Y el océano de Higgs sería como los paparazzi. Algunas partículas, como los actores desconocidos, pasan fácilmente. Los paparazzi no están interesados en ellos. Pero otras partículas, como las superestrellas, deben empujar y presionar. Y cuanto más luchan esas partículas para pasar, más interactúan con el océano y más masa acumulan. Higgs estaba convencido de que había realizado un gran descubrimiento, pero cuando envió su idea a una publicación de CERN, fue rechazada. Impertérrito, Higgs afinó más su teoría, hasta que le ofrecieron la oportunidad de presentarla en la vieja guarida de Einstein, el Instituto para el Estudio Avanzado en Princeton. Allí esperaba que su nueva idea encontrara a sus críticos más duros. Conducía felizmente por la autopista y había un cartel para doblar hacia Princeton, y eso me confrontó realmente con lo que iba a hacer. Empecé a sudar frío y comencé a temblar y tuve que frenar a un costado del camino a recuperarme. Pero Higgs perseveró. Fue la primera de una serie de charlas que convencería a sus colegas de que estaba en la búsqueda de algo profundo. Eventualmente los cansé. Sentí que había triunfado. Así que disfruté las fiestas que le siguieron. Hoy, la idea novedosa, llamada el campo de Higgs, es crucial para nuestra comprensión del espacio. El campo de Higgs está en todos lados. Es algo que incluso en el espacio más vacío tiene un efecto. Otorga masa. Así que creo que Higgs se merece el mérito de ser una de las personas que dijeron que el espacio son cosas, que tiene propiedades en él que son intrínsecas, de las que no puedes liberarte, que no puedes apagar. ¿El único problema? No hay prueba física de que el campo de Higgs exista. Al menos no aún. Pero aquí, en CERN, los científicos intentan chocar partículas con tanta energía que no se perderán ni una porción del campo de Higgs, produciendo una diminuta partícula propia. Es como si quisieran descascarar un trozo del espacio. Creemos que si golpeamos el espacio lo suficiente con colisiones de un acelerador de partículas, podremos lograr que una partícula de Higgs surja del espacio vacío. Nuestra comprensión de la materia como la conocemos ahora se desmoronaría si el campo de Higgs no existiera. No creo que nadie dude seriamente que lo veremos. Si no lo hacemos, sería un resultado extremadamente estrafalario. Encontrar la partícula de Higgs sería un hito enorme, estableciendo que el más vacío de los espacios vacíos tiene impacto en toda la materia. Pero resulta que el espacio contiene un ingrediente mucho más elusivo que cualquier cosa que hubiera imaginado Higgs. Un ingrediente que puede tener la clave del mayor de los misterios, el mismísimo destino del cosmos. Es un misterio que comenzó hace unos 14.000 millones de años, en lo que llamamos el Big Bang. En una fracción de segundo, el universo atravesó una violenta expansión, haciendo volar el espacio hacia afuera. El espacio se estuvo expandiendo desde entonces. Por décadas, la mayoría de los científicos pensaba que esa expansión debería estar desacelerándose gracias a la fuerza de la gravedad.
Cuando lanzo una manzana al aire, la gravedad de la Tierra eventualmente la detiene y la hace regresar. Y al igual que la manzana se desacelera con el tiempo, también el universo debería estar desacelerándose en su expansión por la atracción gravitacional de toda la materia y la energía para con toda la otra materia y energía. Pero eso provocó la pregunta, ¿cuál es el destino final del cosmos? ¿Se expandiría el espacio eternamente? ¿O la gravedad eventualmente detendría la expansión del espacio, provocando que volviera a colapsar sobre sí mismo en una gran contracción? Para resolver este misterio, dos equipos de astrónomos se lanzaron a medir la desaceleración de la expansión usando una herramienta novedosa: estrellas en explosión llamadas supernovas. Una supernova es una estrella que acaba con su vida en una explosión enorme. Son extremadamente luminosas. Pueden ser tan brillantes como 1.000 millones de soles. Las supernovas son muy similares cuando explotan. Todas llegan al mismo resplandor y luego desaparecen más o menos de la misma forma. Como las explosiones son tan brillantes y uniformes, los equipos razonaron que estas supernovas se comportarían como faros cósmicos muy precisos, permitiéndoles rastrear cómo la expansión del espacio se ha desacelerado con el tiempo. El problema es que las supernovas son extremadamente escasas. Para encontrar suficientes, Perlmutter pasó años llamando a astrónomos de todo el mundo, pidiéndoles tiempo en sus telescopios. Necesitábamos los telescopios más grandes del mundo y condiciones perfectas. Y en esas condiciones perfectas, llamé a la gente a mitad de la noche cuando intentaban hacer un trabajo serio y les dije, sé que tienen una agenda ajetreada, pero si por alguna razón pudieran notificar esta observación de media hora, eso nos interesaría mucho. Cuando finalmente consiguieron suficientes datos para trazar cuánto desaceleraba la expansión del universo, la fuerza de la gravedad, les esperaba una sorpresa. Los resultados eran extraños. No mostraban ninguna desaceleración del universo. De hecho, mostraron un universo que se aceleraba. Era como si el espacio, al que considerábamos nada, de hecho tuviera una cierta elasticidad. Así que el espacio no quería comprimirse. El espacio quiere separar al universo con fuerza. Parecía que el universo se expandía más y más rápido con el tiempo, acelerándose en vez de desacelerándose. Mi respuesta inmediata fue, debo entender por qué esto está mal. Esto no puede estar bien. Pero estaba bien. Y la mayoría de los científicos convergieron en una explicación. Hay algo que llena el espacio y contrarresta la fuerza de la gravedad que normalmente se atrae, separando a las galaxias y estirando la mismísima tela del cosmos. Esta misteriosa sustancia que llena el espacio ha sido nombrada energía oscura y ha puesto de cabeza nuestra imagen del universo. A lo largo de las distancias más grandes, la energía oscura domina entre los contenidos del universo. Y no sabemos lo que es. Si se hace una encuesta, un censo de toda la energía del universo, la energía oscura resulta ser alrededor del 70% del universo. Y hasta hace una década nadie imaginaba que eso siquiera existía. Así que, en esencia, el peso del espacio vacío en sí es el 70% del peso del universo entero. Eso es más o menos el mismo porcentaje de superficie que en la Tierra está cubierta de agua. Imagínense que no supiéramos lo que es el agua. Esa es nuestra postura con respecto a la energía oscura. No tenemos idea de cómo explicarla. Tenemos todo un aparato científico de mecánica cuántica, relatividad y física particular que desarrollamos en los últimos 100 años. Y nada de eso funciona para explicar la energía oscura. Y el descubrimiento de la energía oscura nos guardaba otra sorpresa. La idea de que el universo contiene tal ingrediente podría haber sido pensada 80 años antes. Les diré un pequeño secreto. Aunque no la llamó energía oscura, hace mucho tiempo Albert Einstein predijo que el espacio en sí podría ejercer una fuerza que separaría a las galaxias. Verán, poco después de descubrir su teoría general de la relatividad,
su teoría de la gravedad, Einstein vio que de acuerdo con la matemática, el universo o bien se estaría expandiendo o contrayendo, pero no podía sostenerse en un tamaño fijo. Esto era desconcertante, porque antes de que supieran acerca del Big Bang, la mayoría de los científicos, incluyendo a Einstein, se imaginaban al universo como estático, eterno e inmutable. Cuando las ecuaciones de Einstein sugerían un universo que se expandía o se contraía, no el universo estático en el que todos creían, tenía un problema. Así que Einstein regresó a sus ecuaciones y las modificó para permitir una especie de antigravedad que infundiría al espacio de una presión hacia el exterior que contrarrestaría el normal empuje hacia adentro de la gravedad, permitiendo así que el universo se mantuviera quieto. Llamó a la modificación la constante cosmológica. Agregar la constante cosmológica rescató sus ecuaciones. Pero la verdad es que Einstein no tenía idea de si este empuje hacia afuera o antigravedad realmente existía. La introducción de la constante cosmológica de Einstein no era una solución muy elegante para tratar de encontrar lo que buscaba, un universo estacionario. Logra el efecto de antigravedad. Dice que la gravedad a veces puede comportarse de un modo en que no une las cosas, sino que las separa. Como el choque de dos titanes, la constante cosmológica y la fuerza de la materia normal podrían refrenar al universo y mantenerlo estático. Pero una docena de años más tarde, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo no es estático. Se está expandiendo por la fuerza explosiva del Big Bang hace 14.000 millones de años. Eso significaba que las ecuaciones originales de Einstein ya no debían ser alteradas. Así que de repente, la necesidad de una constante cosmológica se fue por la ventana. Gracias. De nada. Se dice que Einstein llamó a esto su más grande error. Pero este es el tema. Con el reciente descubrimiento de que la expansión del universo se está acelerando, los científicos están convencidos de que hay algo en el espacio que está separando las cosas. Así que 70 años más tarde, el mayor error de Einstein puede estar entre sus mayores aciertos. Era algo que nadie más estaba pensando. Pero puede ser que la constante cosmológica de Einstein sea la clave para comprender la expansión del universo como lo vemos hoy. Aunque nadie sabe exactamente qué es la energía oscura, hace surgir una posibilidad increíble y preocupante. Einstein imaginó la fuerza de su antigravedad como constante. Pero, ¿es constante la fuerza de la energía oscura? ¿Y qué hay si cambia con el tiempo? La respuesta podría anular todo lo que pensábamos que sabíamos acerca del destino del cosmos. En este momento, todo en nuestro mundo, desde las moléculas que conforman mi cuerpo hasta las moléculas que conforman la Luna, están unidas por fuerzas que abruman el empuje hacia afuera de la energía oscura. Y por eso, no vemos que las cosas se expandan en nuestras vidas diarias. Pero esa situación podría no durar para siempre. En un escenario, la energía oscura continuará separando a las galaxias más y más lejos, hasta que finalmente se separarán tanto que el universo se convertiría en un lugar frío, oscuro y solitario. En otro escenario, la fuerza de la energía oscura podría aumentar con el tiempo, volviéndose tan fuerte que destrozaría todo dentro de la galaxia. Desde estrellas, hasta planetas, hasta materia de toda clase. Si la energía oscura crece con el tiempo, finalmente incluso los átomos se destrozarán cuando haya suficiente energía oscura entre un núcleo y sus electrones como para rasgar al espacio. El gran desgarramiento. Pero con lo lejos que hemos llegado en el viaje, que comenzó con la idea del espacio de Isaac Newton, como un escenario, aún no se ha terminado.
A medida que examinamos la tela del cosmos cada vez más, con más precisión, podríamos encontrar muchas sorpresas más de las que nadie haya imaginado. Tómenme a mí, por ejemplo. Parezco bastante real, ¿verdad? Pues sí, pero están surgiendo nuevas y sorprendentes pistas de que todo, tú y yo, e incluso el mismísimo espacio, podría ser como un holograma. Eso es todo lo que vemos y experimentamos. Todo lo que llamamos nuestra familiar realidad de 3 dimensiones podría ser una proyección de información almacenada en una superficie delgada y distante de 2 dimensiones. Algo así como la información de este holograma, que es almacenada en este delgado trozo de plástico. Todos estamos familiarizados con los hologramas por el símbolo de seguridad que se halla en la mayoría de las tarjetas de crédito. Pero, ¿el universo como holograma? Esa es una de las revisiones más drásticas de nuestra imagen del espacio y de la realidad que se haya propuesto. Y la evidencia llega de uno de los reinos más extraños del espacio, los agujeros negros. En mi juventud hubiera pensado que cualquier físico que dijera eso estaba absolutamente loco. Esto se puede pensar de este modo. Imaginen que tomo mi cartera y la lanzo hacia un agujero negro. ¿Qué pasaría? Solíamos pensar que como nada, ni siquiera la luz, podría escapar de la inmensa gravedad de un agujero negro. Mi cartera se perdería para siempre. Pero ahora parece que esa puede no ser toda la historia. Recientemente los científicos que exploran la matemática que describe los agujeros negros hicieron un curioso descubrimiento. Incluso a medida que mi cartera desaparece en el agujero negro, una copia de toda la información que contiene parece esparcirse y almacenarse en la superficie del agujero negro, del mismo modo que la información se almacena en una computadora. Así que, finalmente, mi cartera existe en 2 lugares. Hay una versión tridimensional que se pierde para siempre dentro del agujero negro, y una versión bidimensional que permanece en la superficie como información. El contenido de la información de todas las cosas que cayeron a ese agujero negro podría expresarse en términos del exterior del agujero negro. La idea es que puedes capturar lo que hay dentro del agujero negro refiriéndote solo al exterior. Y en teoría, podría usar la información del exterior del agujero negro para reconstruir mi cartera. Y esta es la parte realmente asombrosa. El espacio dentro de un agujero negro se comporta bajo las mismas reglas que el espacio fuera del agujero negro, o en cualquier otro lado. Así que, si un objeto dentro de un agujero negro podría describirse como información en la superficie del agujero negro, entonces podría ser que todo en el universo, desde galaxias y estrellas, hasta tú y yo, incluso el mismísimo espacio, sean solo una proyección de información almacenada en una superficie distante bidimensional que nos rodea. En otras palabras, lo que experimentamos como realidad puede ser algo como un holograma. ¿Es el mundo tridimensional una ilusión de la misma manera en la que un holograma es una ilusión? Quizás. Me inclino a pensar que sí, que el mundo tridimensional es una ilusión y que la realidad precisa es la realidad bidimensional de la superficie del universo. Esta idea es tan nueva que los físicos aún intentan comprenderla. Pero si es correcta, al igual que Newton y Einstein cambiaron por completo nuestra imagen del espacio, podríamos estar al borde de una revolución incluso más dramática. Para hacer algo que es una parte tan vital de nuestras vidas diarias, el espacio sigue siendo una especie de extraño familiar. Nos rodea por todos lados, pero aún estamos lejos de desenmascarar su verdadera identidad. Eso puede llevarnos 100 años, puede llevarnos 1000 años, o puede suceder mañana. Pero cuando resolvamos ese misterio, daremos un paso gigante hacia la comprensión total de la tela del cosmos.